Bienvenido a tu programa En Pareja. Soy el doctor Gilberto Martínez y bueno, pues te da la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer. Recuerda que Radio Mujer eres tú. El día de hoy hablaremos sobre uno de los temas que más nos preocupa y ocupa a todos los terapeutas, tanto individual, de pareja y de familia. Vamos a hablar sobre la violencia familiar, ya que esta violencia familiar, pues viene a ser un problema social y solamente lo podemos abordar a partir de una visión, de una concepción multidisciplinaria y desde una actitud que nos lleve a cuestionar y revisar pues todo lo que sabemos respecto a lo que es la familia, el matrimonio, la pareja, que son precisamente o que abarque precisamente a todos los miembros responsables de nuestra cultura. Entonces, pues hoy vamos a hablar de este tema. Yo le invito a que se comunique conmigo y me haga llegar sus comentarios, sus opiniones. ¿Usted qué opina respecto a la violencia familiar? ¿Por qué vivimos tiempos tan violentos? ¿Y por qué esta violencia se da entre personas que amamos, ¿no? Porque la violencia en la familia pues parte del amor y muchas veces ese amor se convierte en maltrato y en abuso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Llámenos. Nuestros teléfonos en cabina es el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Y si lo desea, también nos puede seguir o escuchar a través de la página web www.radiomujer.com.mx. Bueno, pues mencionando pues este asunto, este aspecto de la violencia familiar, es importante abordarlo ya que se trata de un fenómeno repetitivo y que puede ser diferente de los actos aislados de violencia, ¿no? Entonces valdría la pena preguntarnos cuáles son los factores que favorecen que se reproduzca la violencia. Entonces es interesante ir desglosando algunos conceptos. Y mire, encontré por aquí algunas de las definiciones en el cual el concepto de abuso va a ser amplio, el que voy a utilizar a lo largo de este programa. Es un concepto amplio que no solamente vamos a hablar de abuso de sustancias que producen una adicción, sino que también de las personas que no solamente abusan de sustancias, sino que también abusan de otras personas, ¿no? Y no solo sexualmente. Lo que el abuso implica siempre será un abuso antisocial de alguna manera de tener poder en la relación afectada y que coloca a la persona abusada, ¿sí?, y al abusador en una condición de objeto y no de sujeto. Así pues, podemos mencionar que el abuso alude a un estilo, a un patrón o a una modalidad de trato que una persona ejerce sobre otra, que ejerce sobre sí misma o sobre objetos, con la característica de que la primera, o sea, la persona que está ejerciendo este abuso, no advierte que produce daños que van desde un malestar psíquico hasta lesiones físicas concretas, ya sea una enfermedad o inclusive la muerte. Quien ejerce el abuso no aprende a regular, a medir, a decir, a escuchar y respetar mensajes de sí mismo y del otro, como son, por ejemplo, no quiero, ya no más, solo hasta ahí. O esta persona que ejerce el abuso se encuentra en contextos en los que estos aprendizajes se le borran de la mente y se le diluyen o pierden firmeza. Y esto puede producir perjuicios a sí mismo y a otros de muy diversas maneras.
En la familia, por ejemplo, pues se han vuelto últimamente cada vez más visibles algunos abusos frente a los que por siglos hubo miradas más, pues, más condescendientes, como son los golpes del marido hacia la mujer y los malos tratos que se les infligen a los niños. De hecho, todavía sigue habiendo pues esta visión de que un buen chanclazo o un buen cintarazo evitará que el niño vaya a terapia o que los hijos vayan por mal camino. Seguimos todavía siendo condescendientes y favoreciendo el uso de la violencia. En mi particular punto de vista, no es necesario el chanclazo. Cuando una persona recurre al chanclazo es porque ya no sabe qué hacer. Entonces la culpa la tiene el papá o la mamá que da el chanclazo, no el hijo. En ese sentido, el hijo necesita un papá y una mamá que elaboren otro tipo de herramientas y no solamente el golpe que genera castigo, que genera dolor, que genera miedo y que genera una autoestima baja. El maltrato también a los ancianos casi forma parte de un cliché social, por lo que todavía no se produce una alarma suficiente. Tampoco hay una conciencia de los tratos abusivos casi habituales que infligen algunos hijos adolescentes y jóvenes hacia sus padres, fenómeno que muchos de los terapeutas familiares vemos a diario en familias que consultan por problemas de conducta de los jóvenes, consultas en las que generalmente no se menciona el maltrato como tal. Entonces, pues esta temática de las relaciones de abuso se puede vincular para su mejor comprensión a algunas situaciones vitales que nos conciernen a todos los seres humanos. En primer lugar, se trata de la situación de indefensión característica de toda la especie humana al nacer. Los bebés, ¿sí?, los cachorros de la especie humana, pasan unos cuantos años de su vida, comparativamente muchos más que los cachorros de otras especies, imposibilitados de hacerse cargo de sí mismos. Carecen entonces de recursos defensivos propios y pueden en toda esta etapa ser fáciles víctimas de abusos, ¿no? Entonces, pues los que los van a proteger son los adultos que asumen hacerse cargo de sus necesidades. Podemos pensar entonces que esta relación adulto-bebé tan desigual desde el principio requiere para la supervivencia de la especie que aparezcan en los adultos conductas que no se sustenten en pautas estrictas de reciprocidad. O sea, el adulto va a cuidar al bebé, el bebé ni siquiera tiene por qué darle las gracias porque todavía ni sabe hablar. Entonces no hay una reciprocidad, sino que predispongan al adulto responsable a atender y cuidar al otro sin esperar absolutamente nada a cambio. Pero estamos hablando del otro cuando este es un bebé. Y estas conductas van a determinar de por sí un patrón de desigualdad temporal, de recursos, de experiencia que van superándose en un proceso de crecimiento que es muy complejo. Habitualmente las sociedades delegan esta interacción protectora en las familias, más precisamente en las mamás. En segundo lugar, este mandato social pone a las mujeres madre a disposición de las necesidades de los bebés que pueden constituirse en otra cuestión vinculada al abuso, ¿no? Y aquí vemos también que en la era industrial, por ejemplo, por la gran necesidad de brazos hombre que debieron emplear las fábricas, la producción de seres humanos pasó a un primer plano y con ello crecieron también las necesidades destinadas a asegurar la supervivencia y disciplinamiento. Entonces había una gran necesidad de tener bebés, de tener brazos para poder trabajar, para poder hacer frente a las necesidades de la era, que era la era industrial. Así, aún también después hubo en la guerra
los requerimientos de mano de obra que consiguieron jerarquizar la reproducción humana. Vamos a nuestra primera pausa comercial. 31 22 11 90 36 47 18 83 y nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Vamos a un corte y regresamos. Bien, pues seguimos aquí en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles crees tú que sean los factores por los cuales haya tanta violencia? ¿Por qué la violencia se da en el seno donde existen personas que se aman o que se amaron, ¿no? Bueno, pues hay algunas ideas, déjame decirte, que hay unas ideas y creencias propias de estos sistemas autoritarios. Entonces, cuando en ciertos estudios que se han hecho en este tipo de familias violentas, lo que dicen los participantes en estos circuitos de la violencia donde se practican los abusos relacionales, pues nos podemos dar cuenta de la presencia de ciertos principios característicos de los sistemas autoritarios. Es decir, que hay ciertas ideas que se creen a pie juntillas en esos circuitos violentos, y estas ideas aparecen en los dichos de algunos de los actores, la persona abusadora, la persona abusada o miembros del contexto que están alrededor. Esa es la tríada básica que se da en cualquier evento o circuito de violencia: una persona que abusa, una persona que es abusada y un contexto que hay alrededor en donde están este tipo de ideas y de creencias, ¿no? Entonces, otra característica es que pues ninguno de estos miembros del contexto cuestiona con una fuerza suficiente este tipo de ideas o de creencias para disminuir su impacto, ¿no? ¿Cuáles son las ideas propias de estos sistemas autoritarios? Bueno, dice, por ejemplo, que los grupos son eficaces cuando siguen a un jefe. Alguien tiene que estar al mando, y esto muchas veces se evidencia o se traspola a la familia, ¿no? Que el grupo familiar es más eficaz cuando tienen un jefe, y ese jefe tiene que estar al mando, como si fuera un comando en el ejército, donde entonces el hombre tiene que ser el que manda, el que ordena, al que se le debe de seguir, ¿no? Y otra idea es: generalmente el hombre está mejor entrenado para conducir que la mujer, ¿no? Puede controlar sus emociones, usar una cabeza más fría, más racional. Bueno, y vemos que muchas veces no es así. Muchas veces la mujer está mejor preparada para conducir un grupo que un hombre, ¿no? Otra idea es que los expertos saben más y los otros deben entregarse. Discutir o disentir es peligroso o hace perder el tiempo cuando hay que tomar decisiones. Quien es superior y responsable es quien debe ser obedecido y tiene derechos sobre sus subordinados. Y estos, pues generalmente se le da este privilegio al hombre, ¿no? Las organizaciones deben ser verticales o piramidales. El que sostiene estas ideas es el principio serialista autoritario, o sea, se ve también a la familia como una cuestión vertical, en donde en el extremo superior sigue estando el hombre. No es bueno meterse en los problemas entre marido y mujer, es preferible que los arreglen entre ellos, ¿no? También algunas organizaciones son sagradas e incuestionables, por lo tanto, no se les toca, ¿no? Los hombres, por ejemplo, representan tanto a los hombres como a las mujeres. Las mujeres solo representan a las mujeres. Hay ideas que dicen que las mujeres son muy quejosas, las mujeres son un misterio y por lo tanto son amenazantes. La mujer se encarga del mundo privado y el hombre del mundo público. El hombre es responsable por el funcionamiento de su familia y tiene que mostrar y ejercer su autoridad. Todas estas son las ideas que prevalecen
en este tipo de sistemas autoritarios, ¿no? En donde se cree que el género masculino es el eje y el femenino el alternativo. El hombre es el uno y la mujer es el dos o es el otro. Y esta forma de elitismo que coloca al hombre en el lugar del paradigma de lo humano no permite preguntarse desde qué mirada se está dando esta, o qué vigencia tiene esta concepción elitista de que el hombre siempre es uno y la mujer es el otro, o la mujer es el dos o es el tres, ¿no? Y de ahí vienen otro tipo de creencias y de ideas. Por ejemplo, el hombre autoritario dice: nadie tiene derecho a intervenir en algo que ocurre con mi hijo o con mi mujer, como si fuera de su pertenencia, mi hijo y mi mujer. En mi casa mando yo, el dueño soy yo. Estos son algunas de las ideas y de las creencias centrales que tienen estos sistemas autoritarios. Pero también los actores sociales del drama, de la violencia familiar, tienen algunas características. Por ejemplo, la persona abusadora, ¿no? Dentro de la persona abusadora hay ideas muy concretas en las cuales se siente dueño, hay impunidad, hay centralidad, control, autoridad sin confrontarse, sin confrontaciones, y que parecen ser aspectos desarrollados incuestionadamente por los que cometen abusos. Por ejemplo, la persona abusadora siente una dueñez. ¿Qué significa eso? Bueno, aparecen pensamientos y conductas que dejan suponer que el abusador se siente en cierto modo dueño de la persona de la cual abusa, como si esa persona le perteneciera, ¿no? Expresiones como: nadie tiene derecho a intervenir en algo que ocurre con mi hijo o con mi mujer, ¿sí? Pues estamos hablando de expresiones que corresponden con la noción histórica de la familia patriarcal, en la que el padre era el dueño de la hacienda, los sirvientes, la mujer y los hijos. Estructura que aún persiste, por ejemplo, en los ritos de casamiento en los que el padre lleva a la novia hasta los brazos del novio que la recibe, ¿sí? Y también esto se vincula con la continuidad del apellido familiar de padre a padre. Pues inclusive hasta para ir a pedir a la novia, ¿no? Seguimos manteniendo esos ritos en donde el papá del novio va a hablar con el papá de la novia para pedir la mano de su hija, ¿no? Ahora ya lo vemos pues de una manera muy social, de una manera muy adecuada, muy valorada, pero en el fondo pues esto era a través de la estructura de la familia patriarcal, ¿no? En donde el hombre, el padre, era el dueño de todo lo que estaba dentro de la hacienda, inclusive la esposa y los hijos. Y hay impunidad, ¿sí? El hombre abusador dice: no creo ser el que tiene toda la responsabilidad por la violencia. Generalmente comienza ella haciendo algo que me saca de quicio. Y ahí hay una impunidad y una irresponsabilidad. Yo no tengo la culpa. Ella me hizo enojar, ¿no? Esa es una de las ideas y de las frases que comentan las personas abusadoras. También dicen: es mejor que primero ella no me provoque. Si ella no me provoca, yo no soy violento, ¿no? Entonces vemos también un hombre violento que dentro de ese cuerpo de hombre, de ese físico, pues está un niño que si lo provocan, pues responde. No tiene la capacidad de responsabilizarse por sus actos y de decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer, sino que pues al son que le toquen baila, ¿no? Es una persona dependiente de lo que está pasando en el exterior, ¿no? Otra de las frases es: ponerme violento es la única manera que tengo de lograr cambiar lo que ella hace, lo que ella está haciendo mal. Si me contraría es peor, porque entonces me irrito y pierdo el control. Es mejor no contrariarme, ¿no?
Entonces el abusador tiene la idea de que su acción maltratante no es castigable. Supone que la explicación que ofrece de su actitud va a ser aceptada y comprendida por las personas del contexto y aún por la persona abusada. Entonces es preciso insistir sobre la importancia que tiene el sustento y el refuerzo que dan a estas ideas los mensajes sociales respecto de que algunas personas pueden cometer actos que lastiman a otras sin que tales actos sean, según las circunstancias, pasibles de castigo o condena social, sino que se justifican y hasta se aplauden como heroicos. En algunas culturas, por ejemplo, el marido engañado podía matar a su mujer adúltera y dejar así su honor a salvo. En nuestro país se ha escuchado la frase "por algo será" durante la última dictadura para justificar torturas y desapariciones, ¿no? Entonces, muchas veces cuando el marido le pega a la mujer, el contexto social pues también lo ve de alguna manera justificable, ¿no? Por algo será, algo ha de haber hecho, o no le lavó los calzones, o no le calentó los frijoles, o no le tendió la cama, como si eso fuera suficiente, una situación suficiente para que el hombre explote en la violencia. Si se fijan, son muchas las situaciones en las cuales estamos conviviendo con la violencia y de alguna manera permitiendo la violencia a nuestro alrededor. Pero bueno, pues el programa está para que también me haga llegar sus comentarios y sus opiniones. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué hay tanta violencia en nuestro medio? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la violencia intrafamiliar? Llámenos 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Vamos a una brevísima pausa comercial y continuamos. Bien, seguimos aquí en tu programa En Pareja. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche estamos hablando sobre los personajes que influyen, que contribuyen a la violencia en la familia. Tenemos participación del público. Sí, nuestro amigo Gustavo nos habla, dice: lamentablemente en nuestra actual sociedad nos estamos acostumbrando a tanta violencia. Es una pena, dice. Excelente, provechoso programa. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, Gustavo. Sí, definitivamente que sí. Nos acostumbramos ya a violencia por todos lados y las noticias, desgraciadamente, en las noches en la televisión, pues compiten para ver qué noticiero da peores noticias y noticias más sanguinarias, más violentas, más sangrientas, y justamente antes de dormir. Entonces, pues imagínese, si usted se avienta un noticiero de esos todas las noches, pues no le quiero platicar cómo se va a dormir o si va a dormir, ¿no? Y por dormir me refiero a que haya un descanso verdadero, un descanso profundo, ¿no? Pues definitivamente es imposible. La mente no se puede desconectar un 2x3 y se acabó. Cierro los ojos y me desconecto. No, la mente sigue funcionando y aunque nosotros estemos dormitando, no descansamos ni tenemos un sueño reparador. ¿Qué pasa? Que el día siguiente nos levantamos con esa sensación de cansancio como si no hubiéramos dormido. Lo recomendable, no vea televisión en las noches. Mejor, ¿sabe qué? Oiga música tranquila, música suave, que la luz sea tenue, ¿no? Y que esto pues tenga también o pueda llevarse una plática suave, ¿no? en pareja, y que no tenga sobresaltos importantes, porque pues nuevamente van a apagar la luz y la pareja se queda trabada en la discusión.
Antiguamente había un dicho que decía, y a mí me toca todavía atender a muchas parejas que me dicen, ese como dijo mi papá o como decía mi mamá, no se vayan a dormir estando enojados. Bueno, hay veces que no están las condiciones para desenojarse. Y ha habido casos en que las parejas dicen, no, no nos vamos a ir hasta que se nos quite, hasta que aclaremos las cosas, y se la pasan discutiendo hasta las 3 4 5 de la mañana y prácticamente no durmieron. Entonces, denle horario también a los temas de plática, de confrontación o de aclaración. Puede decir, vamos a dormirnos, mañana una mente más tranquila, más descansada y más despejada, volvemos a retomar el tema desde otra óptica. Claro, desde una visión en donde la mente ya descansó. Y no al final del día, ¿sí? Por favor no se pongan a discutir en la noche y mucho menos en la recámara, ¿no? En la recámara antes de dormir, porque eso genera anclajes, ¿no? Al día siguiente usted ya no está discutiendo, pero la mente voltea a ver los mismos objetos que estuvo viendo durante el episodio conflictivo, y sabe que pues se vuelve a conectar, se vuelve a prender con esa situación, con esa reacción del organismo, y obviamente tiene usted razón. ¿Qué cree que va a pasar? Pues no van a dormir nuevamente. Entonces, prohibido discutir en la recámara. En la recámara es el recinto para descansar y para tener relaciones amoroso-eróticas. Entonces, no convierta su recámara en un ringside, ¿no? Si va a discutir, hágalo en otro lado. Que no sea también el comedor, eso es importante, ¿no? En el comedor hay que aprender a comer, a aprender a estar relajados, a aprender a estar a gusto, estar tranquilos, y que tomemos nuestros sagrados alimentos de la mejor manera para recibirlos, y que el estómago los reciba de la mejor manera posible. Bueno, otra de las situaciones que tienen que ver con la persona abusadora, ¿no? Es que tiene o se siente central, lo que piensa es lo más importante dentro de la pareja. Mi criterio es el que vale la pena, dice. Por eso los hombres, o para eso los hombres tenemos más calle, más experiencia. Hay hombres que piensan y dicen, las mujeres necesitan una mano fuerte a veces. Fíjense nomás, hágame favor, ¿no? Todavía seguimos pensando ese tipo de situaciones. Se supone que al socializarse, las personas logran reconocerse, saber quién es uno, o sea, quién es el hombre, e igualmente reconocen la importancia del otro o del segundo. Los abusadores reiterados son personas que se justifican a sí mismos, ¿sí?, aun cuando su acción esté dañando francamente al otro. Daño que tienden a no registrar o a minimizar, ¿no? ¿Cómo lo minimizan? Bueno, pues diciendo, ella tiene la culpa, ella me provocó. Entonces el abusador siente que no puede ni debe tolerar que lo contraríen, y que si así ocurre, la persona a la que él atribuye el origen de su contrariedad debe ser castigada de alguna manera. Cuando eventualmente acepta su responsabilidad en actos de maltratos, los justifica en función de algo dañino que le ha causado el otro. Siente que su persona es central, más importante que la de los demás. O sea, en este caso, el hombre abusador, ¿sí?, no se equivoca. Y cuando se equivoca, no tuvo la culpa él, tuvo la culpa la esposa. O tuvo la culpa los hijos, que lo provocaron y que entonces le hicieron o lo hicieron salir de sus casillas, y no pudo contener sus impulsos, ¿no? Entonces, o a la larga, al final de la discusión, el que tiene la última palabra es el hombre. Bueno, pues todas estas características son las que vivimos muchas veces en nuestra actividad diaria, ¿no?, en nuestra vida familiar diaria, y que estos son precisamente los elementos que conllevan los sistemas autoritarios. Otro elemento es el control, ¿no? El abusador cree muchas veces, por ejemplo,
sobre todo cuando se trata de un padre, la figura más frecuente, que él debe controlar las conductas de los miembros de la familia. Se supone que él es el responsable ante los demás de las conductas de su esposa y de sus hijos, y a veces en esto recibe el apoyo del entorno social, ¿no? Algunas instituciones, particularmente los otros hombres, le reclaman por lo que su esposa e hijos puedan hacer. En este marco, algunos hombres se sienten a cargo de un disciplinamiento torturante para con su núcleo familiar. La esposa, en algunos medios sociales donde ella no aporta salario, aparece ocupando una posición similar a la de los hijos, nivelada con ellos. Entonces el marido asume el lugar de representante familiar frente al mundo externo, negocia y figura ante los ajenos como el aspecto público de la familia, con lo que las mujeres pierden, entre otras cosas, la oportunidad de entrenarse en el cumplimiento de funciones sociales, habitualmente consideradas de mayor jerarquía y más adultas que las domésticas. La palabra doméstica viene también pues a considerarse una herencia de la Edad Media, ¿no? Entonces, así como hay animales domésticos, quiere decir que están domesticados, quiere decir que están domados, ¿no? Pues muchas veces la misma palabra la utilizamos para mujeres donde están en el ámbito doméstico. Ellas se encargan de actividades domésticas, ¿no? Qué interesante esto y qué fuerte, ¿verdad? Bueno, pues así es como está hecha nuestra cultura, y el darnos cuenta nos permite irnos saliendo de estos contextos de abuso reiterativamente repetidos, para ir formando otro tipo de relaciones y de relaciones interpersonales, ¿no? Tanto entre la pareja como entre los miembros de la familia. Vamos a ver también que hay un aspecto relacionado con la autoridad. En nuestro sistema social, las mujeres no están acostumbradas a verse como figuras de autoridad en su propia familia, y los hijos, al llegar a la adolescencia, cuestionan el supuesto de la familia a cargo de dos personas adultas y con igual estatus jerárquico. Muchas veces desafían abiertamente la autoridad de la madre, particularmente en lo que hace a las obligaciones relativas al área de la organización doméstica, que era lo que les mencionaba anteriormente, y que identifican con las funciones maternas, mientras siguen considerando al padre como autoridad familiar. Y entonces, como el padre, el pater familias, ¿sí? Es la autoridad, muchas veces ni se cuestiona, ni se confronta, ni se duda de lo que piense o diga. Él tiene la última palabra, ¿no? Y muchas veces también vemos que es habitual que la madre haya delegado los atributos concernientes a la autoridad en el propio padre, ¿no? Fiel a lo que se espera de ella como proveedora de afecto, clima emocional positivo, cuidados, bienestar, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a nuestra última pausa comercial. Regresando, vamos a ver cuáles son pues las creencias de la persona abusada. Ahorita estamos hablando del abusador, pero la persona abusada, ¿por qué la persona se deja, ¿sí?, maltratar en estos contextos autoritarios? Bueno, pues vamos a un corte y regresamos más del tema del día de hoy, factores que contribuyen a la violencia familiar. 31 22 11 90, 36 47 18 83. También nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Vamos a un corte, no le cambie. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer.
Bien, estamos ya en la parte final del programa del día de hoy. Bueno, hemos hablado sobre cuáles son los personajes que están actuando, que actúan en un circuito de violencia dentro de estos sistemas autoritarios o de abuso de poder. Bueno, pero la persona abusada también tiene características muy importantes. Por ejemplo, la persona abusada cree que debe de ser incondicional hacia el abusador, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces la mujer es incondicional a su marido que abusa del poder y la maltrata por la manera en la que han sido socializadas. Estas mujeres aprenden a dar valor a actitudes de incondicionalidad hacia las necesidades de los otros y están precisamente educadas para atender lo que los demás necesitan y no lo que ellas están también sintiendo, captando o dándose cuenta que está pasando con su vida, con su cuerpo o con sus necesidades, ¿no? Entonces, forma parte, esta socialización forma parte de esta disposición a la maternidad, ¿no? Entonces, desde muy pequeñas a las mujeres se les enseña a tener esta disposición maternal de estar atendiendo las necesidades de los demás. Y al principio mencionaba que una particular cualidad que tenemos los seres humanos de pequeños, pues es esta indefensión, ¿no? Esta actitud de no poderse defender del ser humano bebé, ¿no? Y que entonces va a necesitar grandes cuidados, pero que no puede entrar en esta reciprocidad. Pues el bebé no va a cuidar a la mamá cuida al bebé. Por lo tanto, el bebé solo recibe y los adultos entonces tienen que relacionarse con él con entrega e incondicionalidad. Entonces, esta disposición incondicional que aprenden las mujeres suele extrapolarse a otros vínculos, como por ejemplo en la relación de pareja. Así, la mujer no se detiene a examinar si está satisfecha o no con la conducta de sus parejas, de sus maridos, hacia con ellas. Más bien, ellas se preguntan si son lo suficientemente buenas, atentas, serviciales, si no lo irritan, si le hacen sus gustos, si no lo contradicen, poniéndole condiciones o paulatinamente ese trato va operando como una educación adecuada y entonces él, sintiéndose cada vez mejor, va convirtiéndose en el compañero ideal que ellas desean. Muchas mujeres están educadas para hacer de sus maridos mejores maridos y pasan toda la vida pues aguantando toda una serie de vejaciones y de maltratos terribles y resulta que pues el santo varón nomás no mejoró, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una creencia falsa, errónea, en la que no siempre se va a dar este resultado positivo, ¿no? Cuando la mujer es incondicional, trata a este amor de pareja como si fuera un amor de madre hacia el hijo, ¿no? Y no puede ser posible eso. La mujer debe de querer a su pareja con amor de pareja, no con amor de madre. Inclusive, fíjese, hay una situación importante, que cuando la mamá tiene un amor incondicional hacia los hijos, también hay un límite, ¿no? No puede ser incondicional toda la vida hacia el hijo, porque lo va a hacer un inútil. También hay momentos en los que llegan los límites y entonces la mamá también hace responsable o enseña a ser responsable de sus actos a sus hijos. Entonces, bueno, pues ahí está una de las características de la persona abusada, la incondicionalidad. Otra característica, el amor, porque muchas veces las mujeres aguantan tanto maltrato y abuso porque piensan que lo quieren demasiado,
Oye, ¿por qué aguantas tanto? Pues yo creo que ha de ser porque lo quiero, ¿no? La cuestión pues va a ser muy amplia y esto está llena de subjetividades y argumentos muy palpables, porque entonces, ¿cómo consideramos al amor? ¿No? Podemos confundirlo con la sensación de necesitar a alguien en cuyo caso el centro de la emoción sigue siendo el propio yo dependiendo del otro, ¿no? O con la sensación de ser necesitado o necesitada, con lo que cuanto más señales demandantes o exigentes dé el otro, más queridos nos sentiremos. Y en este caso, pues vamos a sentirnos más ligados a quien creamos que se encuentra en este estado de necesidad. Entonces, pues hay que revisar también nuestras concepciones de amor y entender también que el amor tiene límites. El amor no nos da permiso, o en aras del amor no nos da permiso para que el otro nos haga lo que quiera hacer, o nos torne, o nos maltrate, o nos violente, todo en aras del amor. Definitivamente ahí tendríamos que revisar nuestras concepciones del amor. El poder, bueno, pues el que es abusado experimenta una disminución del poder, ¿no? O una falta de poder absoluto. La persona abusada, en este caso la mujer que es maltratada, que es abusada, piensa que no tiene poder, que el único poder que tiene, el único que tiene poder en la relación es el hombre, que es su pareja, ¿no? Y estoy hablando de estadísticas, ¿no? Claro que también se da situaciones al revés, en el que la mujer es la violenta y maltrata al hombre, pero hoy estamos hablando, o estoy hablando, sobre lo que las estadísticas es más frecuente ver en nuestro medio, de hombres abusadores, hombres maltratadores, que están precisamente ejerciendo la violencia, y cuáles son las características que se dan para cerrar este circuito autoritario, ¿no? Esta noción del propio poder que les mencionaba depende en una relación de los sujetos que intervengan en ella, pero además también depende del contexto en el que esa relación va a tener lugar. Este es un terreno de fuerte controversia dentro del pensamiento político y además de enorme importancia por cuanto determina las intervenciones de los operadores sociales convocados para actuar en situaciones de abuso familiar. Por ejemplo, podemos explicarnos la indefensión y la falta de poder de un niño abusado, pero es más difícil comprender por qué una mujer adulta sigue conviviendo con alguien que la maltrata, ¿no? A lo mejor sería muy fácil y cómodo pensar que es masoquista o que le gusta que le peguen. Frecuentemente circulan estos argumentos que colocan el problema en el área de la patología individual de la mujer abusada como una manera de explicar por qué no se va. Y es muy difícil entender la lógica compleja, mezcla de sometimiento, delegación y anulación de la propia autonomía, que puede mantener a mujeres adultas en un estado de indefensión aprendida. También esto lo vemos dentro de un contexto familiar de aprendizaje, en donde se le enseña a la mujer a no tener poder, y que el poder aprenden a más que tener poder, las mujeres aprenden a desarrollar la capacidad de observar, de evaluar, de asistir, de hacerse cargo de los otros, en especial cuando les parecen más indefensos o carentes, y están más preocupadas en ser empáticas de sus parejas que reconocerse también como seres humanos adultos que también tienen esta capacidad de desarrollar el poder. Y los varones, bueno, pues la pregunta es, ¿también a los hombres se nos orienta de igual manera? Pues no, fíjese que no.
La socialización de los hombres nos conduce predominantemente hacia el registro, reconocimiento y desarrollo de lo que concierne a su propio lugar de poder. Y entonces aprendemos los hombres a percibir las señales de riesgo de perder poder y muchas veces actuamos con gran cuidado para conservarlo. De alguna manera desde pequeños estamos entrenados y listos para saber cuándo, cuánto y qué necesitan o qué necesitamos, así como cuáles son las actitudes que apoyan y refuerzan la consecución de nuestros objetivos. Y si esto no se da, pues entonces tenemos que luchar para conseguirlo. El programa se nos ha acabado. Como siempre, es mi intención que esto quede en una reflexión profunda para que los temas que revisamos aquí en la noche nos sirvan para vivir mejor, no solamente en pareja, sino también en familia, y construyamos una mejor sociedad. La violencia es la falta también de inteligencia para abordar los problemas diarios de la vida cotidiana. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Como siempre, le agradece enormemente el favor de su atención. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 9. Si usted desea una cita conmigo, puede comunicarse al 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. Por lo tanto, descanse, que pase buenas noches.